Gracias por mantener sintonía. Como ustedes saben, este es un espacio inclusivo, plural, participativo que consulta las principales voces, tanto en la toma de decisiones como víctimas, ¿por qué no? A veces victimarios, de los casos y delitos que vive República Dominicana a diario. Muchos de estos son presentados ante la prensa nacional, otros se quedan en videos viralizados a través de las redes sociales y en grupos de WhatsApp donde estamos activistas, están los abogados, abogadas, periodistas y gente que se importa diariamente en involucrarse en estos procesos. Así llega la noticia. En esta semana, el martes específicamente, con una detención arbitraria, y yo quiero conversar con él. Qué bueno que está con nosotros en la mesa, en persona, aquí en el estudio de Teleradio América, para hablar de todo lo ocurrido y qué está pasando en República Dominicana con el tema dominico-haitiano, todas las barbaridades que estamos viviendo, escuchando, presenciando constantemente. Es un tema que se aviva cada cierto tiempo. Estamos en época ya casi de elecciones y ustedes saben que el odio y que el tema haitiano moviliza y logra que aceptemos y que validemos y de una forma u otra aceptemos un candidato o candidata, porque ese discurso de odio, no solo en República Dominicana, lo vimos en Estados Unidos, lo vemos en Europa también, y aquí lo hemos hablado bastante, gana votos. Desafortunadamente, gana votos. Vamos a hablar de todo eso junto a Rudy Joseph, quien es el portavoz del colectivo Haitianos en República Dominicana, pero es más amplio. Y yo quiero que tú lo digas cómo es. Bienvenido, Rudy. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Es un honor para mí participar de este espacio. Bueno, el nombre más largo se dice Comunidad de Haitianos, Haitianas, organizados y organizadas en República Dominicana. Y en sencillo le decimos Colectivo Haitianos RD. ¿Desde cuándo está el Bueno, colectivo? recuerdo más bien que iniciamos en mayo de 2014, cuando pedíamos la extensión del Plan Nacional de Regularización, porque se iba a cerrar desde en junio de 2015 y en el momento había muy pocas personas que se habían inscrito. Entonces pedíamos que sí se debía extender el tiempo de aplicación para que, según los cálculos que se había hecho, que la mayoría de las personas que califican podrían inscribirse en el plan. ¿Qué comparte con el movimiento reconocido? Bueno, decimos que somos los inmigrantes, o sea, inmigrantes haitianos, y reconocidos y otras plataformas tienen su lucha para el tema de la desnacionalización o el apartheid o el tema de la nacionalidad dominicana. O sea, son personas nacidas aquí que tienen nacionalidad dominicana y que tienen origen, o sea, sus padres son haitianos. Claro, nosotros hablamos de eso, sentencia 168-13. 13, exactamente. Y recuerdo que en varias ocasiones hablábamos de la importancia de definir y separar nacionalidad de migración. Y hablábamos también de la importancia de que el dominicano y la dominicana se identificara con estos procesos e injusticias con familiares, conocidos, relacionados en otras naciones, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, porque aparte del drama humano, estamos hablando de una injusticia y de una ilegalidad con estos atropellos que se cometen. Vámonos por parte, como decimos en el argot popular, como Jack. Esta semana, Ciudad Juan Bosch, que fue noticia, videos de agentes de seguridad y de migración y de otros cuerpos que entraron por, pudiéramos decir, galería, tumbaron puertas, hicieron todo tipo de desastres de manera arbitraria y ilegal, sin una orden de un juez que así lo decidiera. Entonces, cuéntame de esa documentación que luego fue borrada, eliminada, al detenerte de manera ilegal y arbitraria de tu móvil personal, sin tampoco tener una orden, una decisión de una autoridad que así lo decidiera. Y antes de decir eso, lo que usted acaba de decir es muy importante, de que están entrando en propiedad privada sin ninguna orden, es que eso no es la primera vez que pasó en este gobierno, sino, no sé si se acuerda, al inicio de este año, todo el tema con las mujeres embarazadas. Sí, por supuesto. Ya habíamos recibido denuncias de que agentes de migración fueron a Verón, en Punta Cana, y derribaron apartamentos, forzaron puertas y hasta hay denuncias de que robaron
cosas adentro, dinero y otras cosas de valor. Entonces, todo eso se hace con la complicidad de que, o sea, fuera de la ley, claro, porque sin una orden y haciendo extorsión y robando también en la propiedad donde vive la gente. Y cuando alguien quiere documentar, se elimina esa posible evidencia, Pues, lo cual agrava aún más estos hechos. En este caso mío, ¿qué pasó? Y yo le quiero sumar un componente, discúlpame, Joseph, y es también el silencio que se constituye en complicidad de una sociedad que no está debidamente sensibilizada y no comprende estos temas desde la mirada de derechos, que solamente por el vicio de lo que se comenta en redes sociales se alimenta desde un discurso manipulado, tergiversado, y es muy peligroso. Estaríamos validando hechos que aquí hemos hablado anteriormente de un poder blanco, un poder económico, político, que desde la historia de la humanidad ha saqueado, ha asesinado a muchas poblaciones en el mundo entero. Entonces yo digo, no creo que haya un alemán o una alemana orgulloso de lo que ocurrió durante el Holocausto. Cuando saqueaban, eliminaban toda una población, y es desgarrador. Y aquí, vuelvo y repito, constantemente estamos tratando de llevar esos mensajes para la conciencia. Vamos a ir estableciendo similitudes con la comunidad dominicana que reside en otros países y lo que está pasando actualmente. Discúlpame porque tengo que decirlo. Adelante. Muy bien. Sí, definitivamente lo que pasó fue que el martes, 24 de mayo, ayer, recibí una llamada de mis compatriotas que viven en Ciudad Juan Bosch, porque me comentan de que, porque no es la primera vez que fue migración o operativo de migración en Ciudad Juan Bosch. Ha pasado el año pasado y también al inicio de este año. Y ya como la gente está acostumbrada a que migración hace su operativo dentro incluso dentro de residencial. O sea, un residencial, la ciudad Juan Bosch está compuesta por residenciales. O sea, cada residencia tiene su puerta donde que hay que entrar, un portón y donde se pasan los vehículos, garita de seguridad y todo. Entonces, incluso parece que tuvieron permiso de los administradores para dejar pasar migración dentro de los residenciales. Pero esta vez fue peor, porque derribaron casas de gente, o sea, apartamentos, puertas, entraron a la fuerza, sin ninguna orden y sin ninguna como se dice, ninguna provocación de alguna persona que en ese sentido. Cuando me dijeron eso, entonces yo fui en mi vehículo y yo fui a ver un poco de qué está pasando. Y cuando vi el operativo, el despliegue que había, parecía que estábamos en un campo de batalla o de guerra. Claro. No he vivido la Segunda Guerra Mundial, pero quizás se asemeja ahí. Una película. Una película. Entonces yo dije, no, pero ¿y qué es esto? Entonces yo agarré mi celular y le seguí 2 pasos para ver qué está pasando. Y también yo también me formé como periodista ciudadano. Yo dije, bueno, yo tengo derecho a sacar aunque sea una foto o video, para después reportar eso. Del hecho, en el espacio público. Exacto. Es bueno aclarar eso. Exacto, sí, porque estaba en la vía pública, o sea, no estaba dentro de una casa, de una propiedad privada, ni siquiera en el momento que los vi. Entonces yo dije, bueno, déjame ver, déjame documentar qué está pasando, y en ese momento que me paré, entonces me rodearon un grupo de agentes, eran como por lo menos 7 u 8 personas, y me pidieron salir del vehículo. Yo dije, no, yo no voy a salir con ese aparataje que vi. Yo dije, bueno, con la forma que me abordaron me van a entrar a golpe. Yo dije, no, yo no voy a salir. Entonces forzaron el vehículo y entraron. Entonces ahí me hicieron bajar del vehículo. Entonces me pidieron mi documento y el documento de vehículo. Presenté mi cédula, o sea, la cédula de residente. Y el que revisó mi cédula, no sé cómo se llama, si un agente migratorio también, entonces me dijo que eso no es válido, o no es válido y no basta.
Digo, bueno, ¿por qué no basta? Entonces me dice que no, que tengo que tener carnet de residencia. Yo digo, bueno, nadie va a andar con carnet de residencia, ni siquiera la ley lo prevé. Entonces me dice, bueno, y le dije, bueno, si usted no está conforme con la cédula, yo le di dos opciones. O voy a mi casa, donde vivo, que no está tan lejos de ahí, o usted busca en su base de datos, chequea la validez del documento y usted determina lo que tiene que pasar conmigo. Y ahí fue que dijo, no, entonces, porque usted se puso de fresco también, le vamos a detener como quiera. Usted se puso de fresco. De fresco. A tomar videos Ajá. y fotografías de un hecho Ujú. que estaba ocurriendo en un espacio público. Incluso el coronel que estaba con el operativo, el coronel Zapata, apellido Zapata, me imagino, le escuché ese comentario, porque ellos quizás no se dan cuenta que estamos escuchando todo lo que está diciendo. Él dijo, yo lo iba a dejar ir, pero lo estoy deteniendo por ustedes, o sea, por los demás agentes que están haciendo sus demandas con él. Entonces, bueno, no contesté nada porque no es a mí que estaba hablando, pero sí registré el comentario que él hizo. Y luego me hicieron subir en el camión con las otras personas, y como no podían avanzar con el vehículo, no podían con el vehículo hacerlo funcional, me hicieron bajar de nuevo. ¿Tu vehículo? Sí. Porque es mecánico, es manual. Híbrido. Ok. Entonces, como no pudieron hacerlo, duré como 3 o 4 minutos dentro del camión, me hicieron bajar de nuevo para andar detrás de ellos con el vehículo, con 2 policías escoltándome. Bueno, después de darle mucha vuelta, viendo un poco, porque no podía registrar nada ahora, porque me quitaron los 2 celulares que tenía. Primero, el primer celular que me quitaron cuando estaba en el vehículo fue arrebatado, sacado. O sea, como si fuera un atracador que te quita el celular. Claro. Sin permiso, sin pedirme, sin nada. Y luego, en 2 intentos, trataron de que yo desbloqueé el celular para ellos revisar y borrar lo que les parezca. Yo quiero hacer un paréntesis porque quiero lograr identificación y sensibilidad. A mí me ha pasado. Israel Eliat. En una ocasión hice unas fotografías de manera ingenua, sin saber que fuera del aeropuerto no podía hacer fotografías. Agentes de seguridad me rodean, me dice, señora, por favor, su móvil no está permitido, y me explican una serie de situaciones que tuve que entender. Tiene que eliminar esto y aquello, ¿qué? Simple. Pero fíjate el respeto en un estado que por el asunto Jordania-Israel, las guerras y demás, que es grado mayor, y el trato al turista, al ciudadano, al visitante, como usted quiera ponerle, ser humano. Cerrado el caso, voy a seguir porque me ha pasado otras cosas, incluyendo en Ciudad del Vaticano. Adelante. Bueno, al final sí lograron borrar porque estaba recibiendo una llamada, porque estaban en aprietos con casi todos los agentes, porque habían la unidad Topo ahí, en ese operativo, SWAT, la Policía Nacional y militares. No, estaban buscando un delincuente de lesa humanidad, de crimen de guerra, o sea, ya tú sabes. Y también, o sea, había más unidades, pero lo que logré identificar es eso. Y en eso, y como en esa unidad parece que andaban con unidades de camión, porque en este momento logré identificar que habían 4 camiones, quizás había más repartidos por ahí. Yo calculé, o sea, me puedo equivocar, con la percepción que tenía más de 100 agentes entre militares y todo eso. ¿Qué pasó en los hogares en donde irrumpieron? Yo tengo un testimonio de una familia, de una señora con 2 niños menores de edad, que ahí fue, en este apartamento sí, entraron, rompieron la puerta y le llevaron tanto a ella, a sus 2 niños también. Y eso es lo que le comentaba ahorita, que esa señora tenía su pasaporte con visa. Y solamente por tener un mes, pues no había chequeado la visa, aunque el reglamento dice después de 3 meses, pero ellos revisan cada mes. Que eso es también, bueno, primero de irrumpir en una casa, un apartamento,
eso es demasiado grave, ¿no? Entonces, después de eso, violentan a la persona con 2 niños menores de edad y con ella con su documento en regla. Lo único que ella tiene que pagar una multa por tiempo de estadía. Entonces, y eso es todo. Okay. Pero no. ¿Fue en ese hogar? En este hogar, pero irrumpieron en otros apartamentos también. Pero yo tengo más, como yo tengo ese testimonio más cerca, yo le puedo decir más detalles de este caso. ¿La gente se acerca a las organizaciones para colocar sus denuncias y hablar, decir sus testimonios? Sí, están haciendo, por lo menos a mí han llegado varios videos y también testimonios de lo que está pasando o que estuvo pasando también en ¿Qué Ciudad. recursos utilizan ustedes? ¿A quiénes se acercan? ¿Cuál ha sido la respuesta estatal ante este y otros hechos? Sí, bueno, en nuestro caso, no solamente desde el colectivo Haitianos RD, sino otras organizaciones nos han acompañado. Hemos llevado denuncias y relatos de lo que ha pasado, por ejemplo, linchamientos racistas que han pasado en el norte, en el año pasado y entonces hace varios años, y lo hemos documentado e incluso hicimos colecta de firma para que cese esta manifestación de odio y también los linchamientos racistas a la Procuraduría General de la República. Lo llevamos primero cuando estaba Yanalen Rodríguez en el gobierno de Danilo Medina, con todo eso que decía como el PLD y todo lo que se decía, dijimos, bueno, quizás no prospera, pero llegó la magistrada ahora, Miriam Germán, dijimos quizás vamos a tener suerte y hasta ahora no hemos recibido ni una llamada. ¿Se ha empeorado, ha mejorado, mantiene el mismo estatus? Primero, ninguna respuesta, un mutismo muy preocupante desde la Procuraduría General de la República y si hace una encuesta o si comparamos con lo que estaba pasando anteriormente, sí ha empeorado. ¿Y otras autoridades migratorias, organismos internacionales, grupos de apoyo, prensa, sociedad, qué han recibido ustedes? ¿Cómo mides tú un poco, en base a tu experiencia, el trabajo en territorio, esas respuestas? Bueno, desde la prensa tradicional o la prensa, o sea, los medios que tienen más tiempo, hemos visto que han tenido hay varias perspectivas de cómo abordar las situaciones, pero no encontramos suficiente perspectiva de derechos o de derechos humanos, porque me parece, o sea, muy cruel o hasta muy cuestionado, si se puede decir mejor, que un medio publicara que por colocar una bandera haitiana, el día de la bandera haitiana, que es el 18 de mayo, que era una provocación a las autoridades. Ok, vamos también a detenernos ahí para hacer la pregunta a nuestra audiencia. Si los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior no colocan sus banderas cuando es el Día de la Independencia en República Dominicana, si usted resida en Suiza, resida en el estado de Nueva York, en Boston, en Puerto Rico, en Colombia, en cualquier nación del mundo, le hago la pregunta. Cuando usted se responda sinceramente, entonces por favor nos deja saber si colocamos o no la bandera de nuestro país, Día de la Independencia, o el día de cualquiera de nuestros padres de la patria, en esas naciones donde se reside. Esté usted en condición de ciudadanía o de residencia. O indocumentado, porque también puede pasar. Indocumentado mientras agota el proceso legal que le exige ese país. Claro, con soberanía y todos sus procesos, sí, pero yo le hago esa pregunta y por favor respóndame de manera sincera. Y le puedo responder desde ya que sí, porque hemos visto hasta parada dominicana, claro, con una manifestación con la bandera dominicana y también incluso en alguna parada también, yo no sé si en esas mismas fechas hicieron una movilización en conjunto con la bandera haitiana. Claro. Entonces no es algo como fuera del mundo. Pero tú también hablabas de linchamientos y creo que es importantísimo puntualizar lo siguiente. Ese odio
que más allá de racismo, aquí se ha hablado de xenofobia, porque es solo en contra de los nacionales haitianos. Sí, No lo hemos visto en contra de los italianos, franceses, españoles. Y si vamos a esa deuda histórica y si vamos a remeter en contra de todo aquel que ha hecho daño a República Dominicana, porque está el argumento de ocupación, de 22 años, de invasión constante, pero ¿quiénes realmente lo invadieron? Nos colonizaron los españoles, nos invadieron los Estados Unidos y siguen invadiendo en muchos aspectos económicos y políticos. Entonces, Francia y Haití y todas las colonias francesas en las islas del Caribe. Entonces, hagamos esa pregunta responsable de quienes verdaderamente han saqueado las riquezas del Caribe, de República Dominicana, de Latinoamérica. Y estamos hablando de bienes económicos y también de la injerencia cultural, porque mucho se habla de Haití, su idioma, su cultura, su religión. Pero ¿y cuántas veces en Así las Cosas hemos explicado de los anglicismos, de los restaurantes de cadenas internacionales, específicamente las estadounidenses? Entonces yo quiero que nos hagamos esa pregunta y que seamos sinceros y sinceras. ¿Nos molesta el color de piel? ¿Nos molesta la cultura haitiana? ¿O nos molesta qué? ¿Exactamente qué? Porque también vimos una agresión a esos nacionales afroamericanos porque se pensaba que eran haitianos. Eso no puede pasar. Pero imagínese usted que camine, viva, visite, turistee, no sé, en cualquier nación del mundo y porque parezca latino, porque parezca dominicano, a usted se le vaya a amedrentar. Y luego se admita, yo también soy un ciudadano norteamericano, pero qué ridiculez es esta. Yo tengo testimonio y eso no sale en la prensa o no sale públicamente, mejor dicho, de dominicanos y dominicanas que han sido deportados en la frontera con Haití. O sea, no estamos hablando de que dominicanos, porque eso ha pasado, de dominicanos de origen haitiano que nacieron y que no tenían documentos o que le están poniendo trabas a sus documentos. Estamos hablando de dominicanos de pura cepa, como dicen, ¿verdad? Y que han sido llevados a la frontera con Haití y después, como no... bueno, tengo que mencionarle alguna cosa que pasa en el operativo. Vamos a hablar de eso, discúlpame, porque tenemos que hacer el corte publicitario hace un ratito ya para continuar con ese aspecto y también diferenciar los temas. Sabemos de nuestros amigos, colegas, aliados que siempre protegemos y colocamos el espacio a su disposición para seguir incidiendo entre nacionalización y el tema migratorio, que es importante. Después de la publicidad, ¿qué dice? Estamos de regreso hablando de qué sucede en los operativos. Una cosa es con guitarra, otra con violín. Lo que se presenta en medios tradicionales o lo que muchos sectores de poder quieren decir sobre los avances, intenciones y buenas responsabilidades del Estado Dominicano frente a la comunidad internacional. Sin embargo, me gusta prestar el espacio a quienes están ahí, escuchan y de alguna manera registran los testimonios y los hechos. Sí. Bueno, cuando me detuvieron, yo me di cuenta, o sea, teníamos los testimonios, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Y cuando uno ve con sus propios ojos, ve la cosa con más detalles. Y ya tienes más de 8 años vinculados a estos casos. Exactamente. Y cuando una cosa que me llamó la atención, porque yo me di cuenta que quizá me quitaron los celulares porque estaba intentando registrar, documentar lo que estaba pasando. Yo pensé que era a mí solamente que me estaba quitando el celular. Pero cuando cuando fui a buscar mis celulares, porque eran 2, yo vi una bolsa llena de celulares. Yeah. O sea, a cada persona le están quitando los celulares. Yeah. Y preguntamos en qué se ampara eso. Claro. Porque primero, la persona tiene que tener un derecho a una llamada. No me estaban permitiendo el derecho a la llamada. Yo tuve que exigirlo para yo avisar a una persona o a mi familiar de que está siendo detenido. ¿Y el motivo de tu detención fue sospecha de sospecha por la sospecha? Sí, fue ese. Yo no sé. En sí... ¿O porque usted se puso de fresco? Entre los motivos, ¿no? Atención Estado Dominicano, atención a esto, que ya todo se sabe, todo se ve, todo se publica, todo se viraliza.
Yo creo que República Dominicana tiene muchos otros temas importantes a los cuales hacerle frente. Y como dije al principio, el discursito de odio y el discursito que separa a República Dominicana y a su gente no puede ser un instrumento para votos, para campaña electoral. Yo creo que ya deberíamos haber sobrepasado eso hace mucho tiempo. Tenemos más de 8 años hablando del tema. Yo sé que lo vamos a seguir hablando, pero caramba, este tipo de atropellos no que sea por otra cosa. Indocumentados que tienen que regularizarse, bueno, eso es otro tema. Pero así, con estos atropellos, con esta violación, no. Y cuando le exigí que me diera mi derecho a una llamada, ellos me dijeron, no, está bien, tú tienes 1 minuto para hacer la llamada. O sea, no es 1 minuto de llamada de y ahí hacer. fue que tú regaste. Sí, es 1 minuto contando desde que agarró el celular para hacer la llamada. Yeah. Entonces, luego de eso, me quitaron los 2 celulares y ahí fue que me di cuenta que están quitando los celulares a todo el mundo. ¿Qué otras cosas viste? De las irregularidades. Lo otro, por eso estamos diciendo que son operativos ilegales. Bueno, ya hemos hablado de los allanamientos en propiedades privadas, o sea, donde residen la persona, tumbando puertas, que esto ya no sé qué adjetivo se puede decir, eso es demasiado. Y luego la persona, cuando se aborda a una persona, no le toman, o sea, lo que le llamamos profiling, ¿cómo es? El perfil. El perfil, haciendo el perfil de sospechoso haitiano. Yeah. O sea, toda persona negra que le parezca a la gente o a los agentes que puede ser haitiano, se le aborda. Ok, vamos a definir eso. Porque República Dominicana, que ya se han hecho tantos estudios antropológicos que no parten desde nuestro país, sino desde Europa, África y demás. O sea, con estudiosos, si usted no quiere validar el estudio dominicano, ¿verdad? Porque es Guacanagarix, ¿verdad? Que lo han hecho otros nacionales, ya hemos dicho mayoritariamente mulato. Y hay una vinculación, hay una mezcla riquísima, a mí me parece, riquísima, entre todas estas culturas. Somos mayoritariamente negros. Así es. Aunque no se quiera ver, aceptar. Hay mucha gente de piel un poco más clara, pero yo no le diría blanca. Pocos blancos en este país, mestizos, mulatos, pero hay muchos negros. Entonces el negro no es el haitiano, el negro es el dominicano también, la dominicana. Así es. Entonces estamos hablando de que correspondiendo a esas características, ahí vamos a detener a todo el mundo. Vamos a detener a la mayoría de la población dominicana. Hay un amigo mío, bueno, un conocido dominicano, que es amigo mío también, me dijo que le están deteniendo casi todos los días para que le muestre su cédula. Entonces, la persona dominicana de tez negra está viviendo un calvario en este país también. O sea, no está afectando solamente a haitianos. Y como le decía anteriormente de la pausa, yo he escuchado, o sea, quizás no se dan cuenta que algunas cosas se registran, pero no sale públicamente en las redes sociales, de personas dominicanas, o sea, que sus padres son dominicanos también, o su tatarabuelo, y le llevaron, porque por ser negro, lo llevaron a la frontera y quizás se regresaron porque su familiar fue con sus documentos o demostrando con papeles, con acta de nacimiento, que son dominicanos. O sea, hay personas, por lo menos yo tengo 2 testimonios que sí, que ha pasado. Y también porque hay otra realidad, que hay dominicanos en alguna parte del país que quizás tienen su acta de nacimiento, pero nunca tuvieron su cédula o nunca fueron a buscar su cédula. Entonces, todos esos dominicanos van a tener problemas con la Dirección General de Inmigración. Sin hablar también de dominicanos de ascendencia haitiana que están en este limbo jurídico con que después de la sentencia... Desde la 168-13, año 13, 2013... Estamos en el 2022. Y después con la ley 169-14, que todavía esa situación no está resuelta, entonces están siendo en condición de mucha vulnerabilidad por la práctica que está haciendo la Dirección General de Migración. Entonces, me interesa saber también, Joseph, cuáles son los pasos para el diálogo. Nosotros de este lado construimos
en base a nuestras similitudes, no queremos enfocarnos en las diferencias, sino en todo lo que podemos hacer para que convivamos de manera pacífica, ordenada, que nos respetemos con nuestras culturas, con nuestras diferencias, con nuestras etnias, o sea, de eso se trata el derecho constitucional humano y el derecho a ser, vivir. Entonces, ¿cuáles son esas iniciativas que se tienen desde los diferentes grupos de apoyo para lograr esto? Porque yo sé que el tema odio, el tema raza o racial o xenofobia es bastante difícil, no en República Dominicana, en el mundo, yo lo sé y estoy consciente, pero ¿qué se está haciendo desde la unión, el amor, el entendimiento, la solidaridad para lograr un poco esta sensibilidad? Primero, difundir la verdad, reconocer en primer lugar que no hay un tal problema migración haitiana, no hay. Migración no, espérate, lo ponen peor, dicen invasión. Sí, por eso. Invasión haitiana es la palabra. Entonces, hay varios elementos que dicen que son totalmente cuentos o fábulas que hacen. Porque lo de la invasión, quien vino con el término de la invasión o de la fusión, fue el presidente Joaquín Balaguer, que ellos veneran mucho, ¿no? Y nadie más había hablado de eso. Después ellos están con este tema de invasión haitiana. Bueno, pero no voy por ahí, voy con los números. Ahí hubo 2 encuestas que se hicieron. O sea, no es un censo amplio, pero son números aproximativos que dan de la cantidad de inmigrantes que hay en el país. Para el caso de haitianos, se dice que para la primera encuesta situaba en 450 y algo, 458,000 redondeando, de inmigrantes haitianos, o sea, personas nacidas en Haití que viven en República Dominicana. Para la segunda encuesta... Puede ser mucho más. Pero por eso son aproximativos, puede haber un error quizás creo que hablaron de 3 o 4%. En el levantamiento formal de esa información, la informal puede que sea mucho más. La informal, o sea, no podemos hablar de la informal porque hay muchas percepciones, depende del punto de vista de la persona. No, y pasa también con muchos otros temas, porque los registros en República Dominicana ni en temas de violencia se hacen de manera formal. Y beneficio de la duda, entonces, también en ese aspecto. En la segunda encuesta se aproxima a 500,000 personas. Pero ¿qué pasa con la migración haitiana? Que no es como viene y se asienta y ya no vuelve para su país. Porque dentro de esa migración hay una migración circular. Eso quiere decir que hay personas que vienen de Haití para un comercio específico, comprar y vender por 1 mes o 2 meses y regresar a su país. Hay diferentes situaciones. Hay personas que vienen, como en el caso que pasó ayer, donde irrumpieron en la casa. Habían 2 personas que vinieron de visita solamente para hacer como un puente, para ir a viajar a otro país. O sea, no vinieron para mucho tiempo, vinieron para terminar de comprar el boleto y viajar. Y está la persona también que viene a vacacionar. Hay muchos con esa situación de inseguridad, hay que admitirlo, que hay en el país, en Haití. Histórica, sí, constante. Hay algunas personas que recién ingresaron en el país y que tienen a otras personas, sus familiares que viven en el extranjero, o sea, fuera de la isla, en Estados Unidos, en Francia, en otro país, que le están visitando también. Son por eso que hay afroamericanos que vinieron a comprar apartamentos. Eso fue que pasó me imagino, que ellos fueron qué vergüenza, con el loco, con ese loco. Y me da una vergüenza ajena que yo no te puedo decir, una vergüenza, o sea, vergüenza que yo no te puedo explicar, o sea, lo que yo sentí cuando vi a ese señor diciendo, pero ¿por qué tú me atacas? Oye, algo importante ya casi para concluir, Joseph, que tenemos que plantear, es el hecho de que aquí no estamos presentando las iniciativas gubernamentales, ni estamos hablando del conflicto social, económico y político de siempre de Haití.
Para nadie es un secreto que estamos conviviendo, estamos tratando de mediar. El dominicano o la dominicana es solidario, sí es así. Sin embargo, lo que he querido con esta conversación es llevar un poco más allá el entendimiento y la reflexión de nosotros como ciudadanos. No somos autoridades, no tenemos la decisión. Lo que sí podemos es convivir y respetar. Y ese tipo de discursos, de manifestaciones, de bandereo, de vestirse, del más patriótico. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿qué estás tú haciendo verdaderamente por tu patria? ¿Cómo estás tú contribuyendo a que tu patria, tu nación, tu República Dominicana sea mejor? Pero atacando a un visitante, atacando a un nacional, atacando a un migrante que tiene todos sus documentos al día, que está regular, o el que no. O sea, ¿cómo vamos a contribuir a que esas cosas se vayan sanando poco a poco? O sea, yo creo que es parte de las preguntas que tenemos que hacernos, porque y no esto nos es muy gustaría... grave. Claro, no nos gustaría a nosotros, ni nos gusta ser atacados, ser discriminados, ser violentados en ninguna nación del mundo, ni como turistas, ni como residentes, ni como ciudadanos de ninguna parte del mundo. O sea, entonces hagámonos esa pregunta, esa reflexión. Yo creo que tenemos que ir incidiendo poco a poco en que estas cosas se lleven a todos los espacios. Estas conversaciones, un viernes en la noche con un trago, o sea, con la familia, y cuando escuchemos esos chistes o esas ideas que van insertándose en los más jóvenes, desconstruyendo esas cosas, porque verdaderamente nos llevan a más separación, a más odio, muchas veces irracional. Haití tiene su situación, la tiene y la tendrá, la tiene y la tendrá, desafortunadamente. Entonces, ¿qué podemos hacer como seres humanos para contribuir a mejorar la calidad de vida y en segundo de lugar, ese país? Sí, en el segundo paso, eso que iba a mencionar también como paso para la convivencia, porque con lo que pasó en Ciudad Homebush, me cuentan, porque fuimos con otras personas a preguntar a los residentes, y tanto haitianos como dominicanos, y la mayoría escuchamos que dicen que no hay un problema de convivencia en Ciudad Homebush con haitianos, porque vimos que salió en una prensa que los residentes de Ciudad Homebush están aliviados por lo que está haciendo migración. Esto es falso, hay que decirlo, esto es falso. Porque si usted va ahora mismo a Ciudad y de forma aleatoria, de 5 residentes que tú preguntas, porque lo hicimos más o menos así, o sea, preguntas como a cualquier persona que veamos que en sus apartamentos, y de 5 a quizás uno te puede decir una cosa diferente de que no queremos haitianos, que sí o qué. Ok, esto es importantísimo. No le crean a Joseph. Haga su tarea, vaya usted. Sí. Vaya usted, documente, ¿verdad? Porque a mí me gusta que la gente haga su tarea, no solo que se lleve de lo que lee en redes sociales o un comentario viciado, tergiversado por alguien que tiene odio en su corazón. Entonces eso es importantísimo. Haga su tarea y punto. O sea, así como usted tiene un dominicano o dominicana que le sube la música, que le tira la basura al frente de su casa, que está peleándose con la familia, usted escucha los gritos porque hay violencia estructural y de todo tipo en ese hogar, así pasa con otras culturas. Eso no es el haitiano o el venezolano o el colombiano, ese es el ser humano que tiene debilidades y tiene situaciones que enfrentar. Entonces, cuando la comunidad se pone de acuerdo, no basándose en odio, sino en un respeto a las normas de convivencia, entonces usted puede unirse y lograr el cambio. Exacto. Ir a las autoridades, o sea, mediar, lidiar con esa situación para que cambie, para que mejore, pero no es un tema de color de piel, ni de raza, ni de etnia, mejor dicho, ni de religión, ni mucho menos. O sea, yo creo que ahí deberíamos estar ya, en el 2022, de acuerdo con ese aspecto. Y lo tercero es ver el tema del aporte de la migración haitiana en el país. Si hacemos una comparación, bueno, antes de hacer la comparación, digamos que algunos números. En la primera encuesta, porque cada encuesta que se hace nacional de inmigrantes, resaltar que la encuesta nacional de inmigrantes, porque muchas veces dicen, no, son encuestas pagadas por organismos extranjeros y eso. No, esa encuesta es de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana. No, pero tú supiste que a mí me están acabando en este momento, diciendo que estoy recibiendo cuarto yo no sé de quién, un programa que se mantiene yo no sé ni cómo. O sea, que ya eso yo estoy acostumbradísima. Sí. Ya para concluir, ¿qué decirle a la gente desde todas las aristas que hemos tratado esta noche? Sí, entonces, las encuestas dicen que hay primero un aporte de 5.4%. En ese momento se calculaba como en 115 mil millones de pesos. O sea, a la economía dominicana, que se genera a partir de trabajo migrante haitiano. Y en la segunda encuesta se calculó fue
creo que fue 9%, o sea, subió 4 puntos porcentuales. La primera encuesta fue 2012 y la segunda 2017, en 5 años. O sea, va subiendo. Entonces, si un migrante tiene un problema como los hospitales públicos, hay muchos servicios que son gratuitos, por lo menos mínimo tienen que tener acceso a eso. Claro. Entonces no se puede, si vamos con la atención, o sea, la inversión que tiene el Estado dominicano al sistema de salud, no pasa de 2.6%. Y vimos cuánto aporta el inmigrante haitiano. Claro. Y diciendo como con la comparación, si vamos con Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un sinnúmero de programas, yo no me sé con detalles, pero me cuentan que hay muchos programas que sea con documentos o sin documentos, las personas tienen acceso en Estados Unidos. Es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, pero aquí el haitiano no vive de ningún programa social del Estado dominicano. Tenemos que hacer otro programa para presentar esos números, esas estadísticas y esas relaciones. Así es. Anteriormente lo hemos hecho en otras conversaciones, pero lo voy a proponer y quiero que tú también formes parte. Tenemos amigos que están inmersos en estas discusiones constantemente levantando e investigando y yo creo que siempre es importante. En aquella ocasión, cuando hablábamos con los venezolanos, con los colombianos, con algunos haitianos, me quedaba yo sorprendida de los porcentajes. Yo decía, caramba, es que la gente tiene que conocer esto. Entonces, por eso, importante llevar las discusiones. Te respeto, gracias por estar en el espacio, siempre dispuesta a estas conversaciones que en muchas ocasiones la derecha y el poder no quiere tener, porque obviamente es más fácil alimentar el odio. Dice una canción por ahí que el odio es el arma de los cobardes. Sí, exacto, es verdad. Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirme y permitirnos llegar a ustedes a través de Teleradio América o cualquier otra plataforma digital que haya elegido. También nuestro espacio se transmite para todo el área del Cibao a través de Nexo Televisión. Tenemos muchas razones para sonreír. La resiliencia ha sido abrazada desde diferentes espacios, diferentes realidades, no solo después del COVID-19 y la pandemia y el tema sanitario, económico que sufrimos en República Dominicana y el mundo. Hay muchas otras situaciones políticas, sociales, económicas, medioambientales y de otras índoles. En este espacio en particular, desde hace casi 7 años, me he esforzado junto a un equipo de personas que han estado, que hoy no están, que vendrán, otras y nos iremos renovando, por enfocarnos en deberes y derechos y tratar los temas concernientes al respeto y la garantía de los derechos humanos. Esto toca todos los aspectos de la vida nacional. Si nos vamos a la política partidista, allí tenemos violaciones, tenemos regulaciones, tenemos normas que cumplir, que acatar. Si nos vamos a los aspectos de etnia, principalmente lo concerniente a la población haitiana o el conflicto dominico-haitiano, y digo conflicto y utilizo esa palabra responsablemente porque sí lo es, un conflicto constante que viene dado desde lo económico y el trabajo, la mano de obra que aporta a nuestro país para la economía, principalmente agricultura, construcción, turismo, servicios, como también el hecho de manifestaciones culturales que han sido objeto de críticas que no solo corresponden a la cultura haitiana, afroamericana, toda esa danza, esa música, esa religiosidad, ese tema del popular, ¿no?, de nuestra cultura. Entonces, dicho esto, en adelante me comprometo, vamos a hablar más de los números. Sin embargo, en esta edición yo quiero concentrarme en un hecho que ocurrió esta semana, en donde militares, autoridades de diferentes cuerpos han irrumpido en hogares de manera arbitraria, ilegal, sin la orden de un juez, para sacar nacionales haitianos, en base a lo que ellos entienden como un hecho que la población, que sus superiores le han demandado, le han sugerido, le han obligado a hacer. Y bueno, no tenemos esa
visión, esa versión de los hechos, pero tenemos la otra, y tenemos los videos, y tenemos esos hombres, en buen dominicano, trepándose por la galería, por las verjas de Ciudad Juan Bosch en uno de esos apartamentos. Esto, de verdad, es una vergüenza. Es un hecho que debería molestarnos a todos y todas. No porque se trate en qué apartamento, en qué vivienda, en qué hogar están entrando, no, sino por el hecho en sí, por la arbitrariedad, por la ilegalidad. ¿Dónde está la orden? ¿Por qué? ¿En base a qué? O sea, ¿qué se violó? O sea, ¿qué norma se rompió? ¿Cuál fue el motivo que movió a estos hombres a ese hecho? Sobre ese aspecto vamos a conversar en el transcurso de este espacio con Joseph, quien es un activista y fue parte de los agraviados porque fue detenido de manera arbitraria. Y Rudy Joseph tiene más de 9 años trabajando el tema dominico-haitiano, el tema de los haitianos residentes, ciudadanos en República Dominicana, que han vivido toda clase de atropellos. Como sabemos, es un hecho que muchas veces corresponde al odio, otras tantas a la ignorancia, no sé si decirle desfachatez, vagancia, de no consultar los casos específicos que se publican en la prensa, pero a manera profunda, no solo el titular, a veces tergiversado, manipulado, cambiado, para sugerir en las audiencias el clic, el comentario, sin ir al detalle. Entonces yo quisiera una vez más que hiciéramos la tarea de investigar, de llamar a la gente, de preguntar, de ver lo que se publica sobre el titular, porque es un ejercicio que a mí me fascina hacer, leer lo que se dice de lo que se publica. De esta forma medimos un poquito el pensamiento colectivo y estamos muy lejos, yo sé que sí, que estamos muy lejos de garantizar derechos, de entender que esto se trata de una protección universal, no solo a los haitianos, haitianas, también los dominicanos que residen en otras naciones, que este es un problema global que vamos a enfrentar en Latinoamérica, Estados Unidos y México, que lo tienen los rusos con los ucranianos, que lo tienen los paraguayos con las otras naciones que le quedan enfrente, que los costarricenses y los uruguayos. O sea, siempre tenemos esos conflictos migratorios porque desde que el mundo es mundo nos hemos movido en una canoa a favor de las corrientes marítimas para llegar a otros continentes en barcos, en aviones, en ferrocarriles, en caballos, a pie. La humanidad tiene que ir cruzando fronteras para sobrevivir, porque muchos territorios todavía hoy están en guerra y territorios que por más de 15 años se han mantenido nómadas, sobreviviendo debajo de una tienda en el desierto, sin alimentación segura, sin servicios básicos, sobreviviendo. Humanidad que se hace daño solamente por riqueza, control de territorio, poder económico. Humanidad que ha tenido que sobrevivir a decisiones que políticos en un congreso, en un espacio cerrado, negocian. Humanidad que ha tenido que ceder su cultura, sus valores, sus creencias por un espacio colonizado, o sea, un espacio vejado, no solo de sus mujeres, sus niñas y sus niños, también de lo propio, de lo identitario, de lo que son. Humanidad que todavía hoy tiene que pelear lo que son, lo que quieren, lo que merecen, desde el aspecto humano y de derechos. Entonces, yo quiero que ampliemos la mirada, yo quiero una vez más que nos hagamos más sensibles, que nos despojemos de nuestras etiquetas, nuestros prejuicios, que tan difícil es, y yo sé y estoy consciente que lo más difícil de cambiar es la cultura y cambiar esos dogmas, esos prejuicios. Yo sé que es muy difícil, pero yo quiero, por favor, que hagamos el ejercicio constante y que lo hagamos nuevamente esta noche para escuchar desde los hechos, no desde la pasión, desde la tergiversación, desde los hechos, qué está pasando en República Dominicana. Como te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí en cualquier otra nación del mundo. Y yo siempre he repetido y mantengo la idea de que cuando vinieron por los judíos, cuando vinieron por los negros, cuando vinieron por los pobres, no hice nada.
cuando vinieron por mí, no quedaba nadie para defenderme. Entonces, hoy por ti, mañana por mí. Esto se trata de derechos. Sus valores, sus principios, sus creencias son suyas y tiene todo el derecho a protegerlas en su espacio. Pero lo público es lo público y es de todos y todas. Entonces, una vez más, hagamos el ejercicio de entendernos, de conocer qué dicen las normas, qué protege a cada quien para que en convivencia armoniosa podamos compartir, no con los nacionales haitianos o con los residentes, ciudadanos dominicanos que ya han hecho su proceso migratorio de manera regular, no, con cualquier ser humano que esté en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. También agradecer a Rudy Joseph por la entrevista que nos concedió y venir hasta los estudios de Teleradio América para esta conversación. Yo, de manera particular, ya tengo unos 25 años, un poquito más, trabajando en los diferentes medios de comunicación en República Dominicana, radio y televisión. Una vez me apasioné con Así las Cosas y el compromiso de hablar sobre deberes y derechos, de hablar sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad y de llevar cada semana un poco más de sensibilización y reflexión sobre estos temas. Me he mantenido muchas veces con dificultad por todo lo que implica estar al aire y producir y consultar con diferentes voces. Sin embargo, lo hago bajo la premisa de que algún día nuestra sociedad, nuestro país cambiará y de que poco a poco, con los mensajes reiterados, con la reflexión de cada una de estas realidades, ustedes, nosotros, iremos construyendo un mejor espacio, una mejor nación, pero para todos y todas. Yo sé que es un compromiso también de las autoridades, de los tomadores de decisiones. Sin embargo, si no cambio yo primero, si no tengo la voluntad, el interés de estudiar, de consultar, de ampliar la mirada, difícilmente pueda incidir, presionar y movilizarme para que el poder, los decisores, cambien el estado de cosas. Así sea, desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo. No importa. Primero empieza por ti. Empecemos nosotros, nosotras, a cambiar, a ampliar la mirada y desde los derechos protegernos y vivir en una convivencia más pacífica, de más tolerancia, de más respeto para todos y todas. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana.